estamos comentando acerca del escenario en el que nos encontramos ahora, que es un escenario completamente distinto, mucho más dividido creo que en otras ocasiones o en otras oportunidades, pero yo creo que así como dividido, también unidos por una razón, ¿no?, que es la democracia, me parece, es el participar en estas elecciones y obviamente ver por nuestro país que en algún momento esté fortalecido y unido para tener una esperanza en el futuro. ¿Qué es lo que tú ves, por ejemplo, actualmente con esta coyuntura? Bueno, estamos en una de las elecciones más atípicas que hemos tenido en este ciclo de la democracia en el Perú. ¿Aló? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí. Decía que estamos frente a una de las elecciones más atípicas que hemos tenido en este ciclo de la democracia en el Perú. Las segundas vueltas hay muchos dichos, básicamente en la que... ¿Se me escucha? Sí, perfecto, no hay problema, hasta el momento, sí. ¿No? Sí. Efectivamente, en realidad pasan los días, falta poco más de un mes para poder decidir el próximo presidente o presidenta del Bicentenario, y creo que ya, a diferencia de la primera vuelta, esta segunda vuelta ya las elecciones han ocupado el principal lugar de la agenda nacional, de preocupación de todos los ciudadanos, y creo que hay una expectativa por saber qué es lo que proponen para el desarrollo del país, para el fortalecimiento de la democracia, de las instituciones, para generar un país con menor pobreza, con mayor acceso a los servicios públicos, y no solo las propuestas, sino también quiénes están detrás, quiénes son los que van a implementar, y en ese sentido creo que al calor de la democracia en el Perú estamos en un escenario que nos invita al diálogo, a generar consensos, a plantear propuestas específicas. Creo que la población está muy expectante. Estamos hablando de más de un 30% de personas que aún no han definido su voto, y creo que es ahí donde ambos candidatos deben orientarse, no solo hablarle a los convencidos, sino a aquellos que dudan, y que en general el país no está dispuesto a darle un cheque en blanco a ninguno de los candidatos. Así es, este mismo nerviosismo, esta misma tensión seguramente la deben de sentir los candidatos. ¿Por qué? Porque en el caso de Pedro Castillo, al momento de dar algunas declaraciones, dice que en caso gane Keiko Fujimori, por ejemplo, él puede pensar que se ha cometido fraude. Eso es lo que está, ya empezando a decir. Entonces, obviamente, claro, empiezan por ahí, ¿no?, una corriente que empieza a ingresar por acá, ya un poco para azuzar a la gente, por ejemplo, y empezar a realizar manifestaciones, ¿no? Entonces, obviamente hay una corriente, lamentablemente, que tenemos enquistada de hace algún tiempo acá en nuestro país, y no solamente en Perú, sino también en Chile, en Colombia, en Argentina, bueno, Venezuela, que desde hace muchos años, pero claro, hay un ánimo de desestabilización, y más aún en nuestro país, que nos mantenemos hoy por hoy independientes. Hasta el momento estamos salvándonos, ¿no? Me parece. Bueno, hasta el momento, efectivamente, Mario, pero creo que, bueno, el candidato Castillo va primero en todas las encuestas, y creo que por la salud de la democracia, plantear mensajes de fraude cuando aún no se han producido las elecciones, salvo que tenga alguna información que la ciudadanía no conozca y que debiera exponerla. Yo creo que hay que cuidar mucho en estos tiempos. Nos estamos jugando el futuro, no solo de los próximos 5 años, sino que estamos en plena crisis sanitaria, la primera pandemia global de este siglo, y por lo tanto creo que ambos candidatos tienen que tener la responsabilidad de respetar la democracia, de generar un clima de diálogo, pero sobre todo un clima en el que se debatan ideas, propuestas y soluciones concretas. Creo que esta etapa, los eslogans no sirven. Acá lo que sirven son las propuestas que nos van a ayudar a salir de esta terrible pandemia que enluta a ya más de 100.000 familias, si seguimos las cifras del SINADEF, o más de 62.000 si seguimos las cifras del MINSA. En ese sentido, creo que
a diferencia de otras elecciones, demanda una enorme responsabilidad de los candidatos y de los equipos de campaña de cara al país para que los ciudadanos podamos elegir de manera objetiva y mirando cuál consideramos de acuerdo a nuestras convicciones. Y hago un llamado, creo que no es ese el momento de deshacer amistades, ni enfrentarnos, ni pelearnos. Hay que evaluar desde nuestra propia raciocinio cuáles serían las mejores opciones para el país en términos de generar desarrollo, de generar empleo, de hacer un país más igualitario y que las instituciones se sigan fortaleciendo. Creo que hay un avance importante y creo que no debemos ir hacia atrás, sino hacia adelante. Exacto, estamos en el Bicentenario y hay que mirar hacia adelante. Sagasti ya ha firmado un contrato para 12 millones de dosis que complementarían a las que ya teníamos con las personas que han sido vacunadas y supera los 30 millones, obviamente, ¿no? El próximo gobierno va a tener que retomar el tema económico y va a tener que, post pandemia, obviamente, resurgir todo de los escombros y de las cenizas, porque estamos nosotros totalmente rotos, por decirlo así, económicamente. Entonces, obviamente, de acuerdo a los planes que tú has podido más o menos leer o por ahí revisar, de los dos candidatos, por ejemplo, ¿qué es lo que rescatarías de la candidata Keiko Fujimori, ¿no? El punto principal, y qué es lo que rescatarías del otro candidato? Yo creo que desde el lado de la candidata Fujimori se ha hablado de profundizar el proceso de las vacunas, la participación del sector privado, de darle un impulso al sistema sanitario. Creo que ambos candidatos lo han planteado en ambos planes de gobierno. Creo que en el caso del candidato Castillo hay que desarrollar de manera más específica qué es lo que se va a hacer con el sistema sanitario, ¿no? Con respecto al proceso de vacunación. Y ojo, yo creo que el presidente Sagasti nos ha dado una buena noticia. La vacuna Pfizer es una de las vacunas de mayor efectividad en el mundo. Y el haber, efectivamente. Y yo creo ha sorprendido. Sí. Efectivamente, yo creo que la ciudadanía y las familias, y sobre todo hemos podido ver a través de las redes sociales cómo hemos compartido la enorme emoción de poder vacunar a nuestros padres, a nuestras mamás. Y yo creo que esos son los temas que nos interesan a los ciudadanos. Exacto. ¿No? Ojo, la vacunación, hasta donde sabemos, no va a terminar este año. ¿No? Incluso se hablan de tercera dosis y por lo tanto esta es una tarea de Estado que debería continuar. Pero algo más urgente, Mario, yo creo que el tema del oxígeno es un tema fundamental. Por supuesto. Me parece terrible lo que ha pasado con este convenio que se firmó con la UNI y que tuvo el gobierno del presidente Sagasti dejarlo sin efecto. ¿No? Yo creo que eso está pasándole factura a muchas familias. Es increíble, doloroso, trágico, que no se resuelve. Por favor, ese tema del oxígeno no puede esperar al cambio de gobierno. Es muy triste. Hay tareas en que los dos candidatos deben aportar sus planteamientos, cómo resolvemos en este momento el problema del oxígeno. Y ojo, tenemos 4 o 5 puntos del mundo de donde están llegando las plantas de oxígeno para el Perú, pero hace falta. Hace falta mucho más, Mario, yo creo que ahí es importante. Pero hay cosas que tenemos que estar de acuerdo. Uno, necesitamos incrementar el número de pruebas moleculares. Uno de los temas pendientes es el rastreo de contactos a través de los teléfonos para poder tener un mejor identificación de las personas que se contagian y los contactos a los que acceden. Hoy en día la tecnología lo permite y creo que ese es un tema de agenda pendiente. Pero por otro lado, algo muy importante, nuestro sistema de salud se colapsa como lo ocurre en muchas partes del mundo, pero creo que debemos avanzar rápidamente a otro tipo de sistemas que permitan
descongestionar. Por ejemplo, servicios de atención en los domicilios. Exacto. En muchos países, aquí en el vecino país del sur ha existido, el sector privado también lo está haciendo, y yo creo que hay que tomar medidas rápidas para descongestionar los hospitales y dejar los casos más severos para la atención de nuestra primera línea de médicos, de enfermeras y de técnicos de enfermería que llevan más de un año y realmente son unos grandes héroes. Exacto. Yo cuando estuve en salud tuve la oportunidad de viajar por todo el país y conozco ese sacrificio y creo que en el país le debemos mucho a nuestros héroes de la salud, pero creo que es tiempo de tomar medidas más rápidas y no solo las que vengan a partir de agosto. Importante, Fernando, lo que dices, ¿no? Y también los incentivos hacia las personas que están en primera línea, porque si bien es cierto, ellos son los que más han puesto el hombro, no más que cualquier ponerte una vacuna, ellos son los que han estado en primera línea. Yo creo que debería de venir una escala de incentivos también ahora luego, ¿no? Me parece que el sector salud nunca ha tenido el presupuesto más alto en los últimos años. Entonces me parece que es, a partir de esta pandemia obviamente, esencial que los médicos y las enfermeras puedan contar, por ejemplo, con mínimo, ¿no? Con obviamente beneficios que los lleven pues a vivir tranquilamente, ¿no? Estamos viendo muchos de ellos que arriesgan su vida siempre y que salen ahora a protestar porque no les hacen caso, por ejemplo, en cuanto al incremento de algunos de sus sueldos. Efectivamente, Mario, el recurso humano es fundamental. Empecemos por la primera línea, que son los médicos intensivistas, que no sobran en el país, que están desgastados, que requieren incentivos. El país tiene que incentivar. Yo creo que nuestras enfermeras, nuestros técnicos de enfermería y todos los profesionales de la salud están dando el ejemplo. Se requieren mecanismos de bonos, de incentivos, de posibilidades para que nuestro recurso humano, no olvidemos que todavía en muchos hospitales tenemos más del 30-40% de personal que sigue en trabajo remoto. Así es. Hay algunos que sí lo merecen, pero hay otros que no, que ya es tiempo que se pongan la camiseta. Ser un profesional de la salud exige el compromiso, la entrega, ¿no? Y no podemos seguir permitiendo que personal que pudiendo estar atendiendo al personal sigue en sus casas. Eso creo que debiera corregirse en lo inmediato. Y hacia futuro, Mario, creo que la brecha en nuestra infraestructura de salud, no solo hospitalaria, porque acá pensamos que los grandes hospitales son los que resuelven todos los problemas. Los problemas que tenemos en esta pandemia están relacionados a las enormes debilidades y brechas que tiene nuestro primer nivel de atención primaria. Creo que ahí es donde tenemos que concentrar los esfuerzos y dedicar los próximos 5 años a cerrar esas brechas que nos están costando vidas, pero sobre todo en un esquema descentralizado. El debate de Chota nos ha dado ese ejemplo, Mario, ¿no? Nos ha dado el ejemplo de mirar el país. Lima no es solo el Perú. No es el Perú, por supuesto, claro. Y entonces, mirar los establecimientos de salud, muchos con muy poco equipamiento, muy poco medicamentos y poco personal, creo que es la tarea principal. Y de la mano de eso, no olvidemos el tema de la reactivación económica. Tenemos mucha gente que ha pasado a inactividad. Habíamos llegado ya casi al 20% de reducción de la pobreza cuando estábamos arriba del 54% en los años 2000, pero sin embargo esta crisis sanitaria está generando un enorme impacto económico. No olvidemos que las medidas del gobierno de Vizcarra en el mes de abril significó una caída del 29.9% del PBI, cosa que no ocurrió en ninguna de las otras economías más sólidas de la región, como en México, en Chile o en Colombia, por poner algunos ejemplos. Entonces, claro, y estamos observando también cómo ha explotado en Colombia todo este tema, ¿no? Hemos visto ahora, acá, Federico, por ejemplo, la gente participa y colocan, ¿no?, algunas opiniones, ¿no? Por ejemplo, Luis Nanes pone:
La diferencia de presupuesto del sector salud en relación al año 2020 es de 2.500 millones. Ello básicamente es para garantizar la sostenibilidad del recurso humano que se comprometió en el año pasado. ¿Es correcto este dato? Bueno, efectivamente, ¿no? Sí. Creo que el tema del presupuesto y la necesidad del año pasado se hicieron los CAS-COVID, tuvimos un problema a fines de diciembre si continuar o no, ¿no? Porque las vallas que se pusieron y las escalas salariales, pero yo creo que tenemos que pasar a un sistema en el cual por esta pandemia el recurso humano sea lo principal en términos... Así es, en las condiciones. Federico, otra cosa. Y las condiciones de trabajo. Sí, ¿no? Exacto. Tú te referías, por ejemplo, a este debate de Chota, ¿no? Tan importante. Pero claro, así como se ha dado este debate de Chota, que fue un show, ¿no? Yo lo llamo así show porque fue de un momento a otro, ¿no? Y parecía un concierto, ¿no? Un concierto de música que se prepara, y salen los artistas, ¿no? Y uno veía, por ejemplo, sentado a Cerrón y de ahí llegaba Keiko, ¿no? Toda la plaza estaba ahí enfurecida, ¿no? Algunos gritaban a favor, otros en contra, habían de uno y otro. Y claro, obviamente se marcó pues algo diferente, ¿no? Se podría decir, rompió el esquema, por llamarlo así, en medio de esta campaña, ¿no? Una campaña bastante complicada y rápida y difícil por la pandemia. Ahora, ¿nosotros qué podemos esperar en este mes? Porque ya estamos a un mes exactamente del 6 de junio, de la segunda vuelta. ¿Y qué es lo que debería de fortalecer cada uno de los candidatos hoy por hoy? Bueno, hablarle a los no convencidos, en primer lugar, qué es lo que van a hacer en dos aspectos importantes. En el manejo de la crisis sanitaria que hemos estado hablando y en términos de la reactivación económica. El impacto en la economía es brutal, estamos en un escenario de subida del dólar. Todos los procesos electorales generan también esta situación de incertidumbre y de temor, y ya empieza a sentirse en los mercados, en el precio del pollo, en el precio del pan también, ¿no? Yo creo que hay que plantear medidas muy puntuales de cómo vamos a conducir la economía del país, y creo que en esta pandemia, en términos sanitarios, hemos tenido la experiencia de los hospitales temporales que permitieron paliar la situación crítica, y también ya tenemos experiencia de estructuras modulares, de hospitales modulares con una duración de 15 o 20 años que requieren de un menor tiempo en la construcción, y creo que es el camino, sobre todo para fortalecer el nivel 1 y 2 de salud. Correcto. Podríamos y tercero, decir, sí. Importantísimo, Mario, y que no se olvide en la agenda, el tema del hambre. El hambre no espera. Así es. Hemos visto colectas para los comedores populares, desde el MIS se están haciendo esfuerzos para ampliar presupuestos para las ollas comunes, pero yo creo que no hay agenda más importante en el país que atender en estos momentos el problema del hambre y también el problema del agua. Seguimos teniendo 2 millones de habitantes en Lima que no tienen acceso al agua. Yo creo que así como se ha declarado como bien público las mascarillas, creo que el tema del acceso al agua, sobre todo en las zonas más pobres de la capital, de nuestra metrópoli, tienen que ser atendidas. Los candidatos creo que tienen que ser mucho más claros y puntuales en sus programas. Ya no es el tiempo del eslogan, de la ideología, de una propuesta populista, sino de propuestas concretas. ¿Qué vamos a hacer con el tema del hambre? Actualmente se reparten alimentos de Jaliwarma, pero yo creo que en ese campo necesitamos profundizar. El hambre no espera, hay mucha gente, lamentablemente, sin ingresos, que vive al día a día, con todas estas restricciones. Yo creo que atender a las poblaciones vulnerables y a las poblaciones en situación de hambre creo que debería ser la agenda principal, y yo le preguntaría a ambos candidatos qué es lo que piensan hacer en su gobierno, pero sobre todo a la gente se le ve en la cancha, Mario. Exacto, y en estos momentos en la cancha a resolver, no podemos esperar. Y darles alimento, y sobre todo 28 de julio está muy lejos. El hambre no espera, y yo creo que en ese tema tenemos que
ser conscientes. En el tema de la educación que vamos a hacer, creo que para todos está claro que la educación digital del año pasado no ha sido la adecuada, ¿no? Exacto. La adecuada. Sí, y de verdad, que sean ideas concretas y que no pues se escriba sobre agua, sino que realmente sean concretas y se aterricen en tierra. Muchas gracias, Federico, por tu participación. Muy amable. Sí, solo Mario, Sí. ya no dio tiempo, pero hay varios temas ausentes en la agenda de la primera vuelta, pero que deberían tocarse también en esta segunda. Uno es el tema del narcotráfico. El Perú es el segundo país productor de cocaína en el mundo. En el Braen, entre el 2015 y el 2019, la coca ha crecido 8.000 hectáreas. Creo que ese tema no puede ser soslayado y dejado de lado. Federico, ¿qué te parece, por ejemplo, la propuesta de la candidata Keiko Fujimori en torno a pensión 65, duplicar el monto? Creo que en las circunstancias actuales de la pandemia y teniendo a nuestros adultos mayores en una situación de alta vulnerabilidad, de hecho han sido priorizados de manera correcta con la vacunación, creo que me parece una medida adecuada para estos tiempos. Creo que la prioridad son nuestros adultos mayores y nuestros niños menores de 5 años. Creo que en cualquier país, en cualquier estado, esas son las prioridades. Pero también, Mario, ligado a eso, el debate de la juventud ha estado ausente programáticamente. Veo con entusiasmo algunos liderazgos juveniles que han accedido al Congreso, pero creo que falta reforzar más una propuesta programática. Creo que eso es un aspecto débil en ambas candidaturas. Bueno, Federico, muchas gracias por tu participación. Ahora sí, un abrazo y a seguirnos cuidando. Saludos.